Estamos de regreso. La teoría del ABC de las emociones nos habla de dos categorías de emociones. La primera categoría tiene que ver con las emociones que son agradables, donde ahí lo que vamos a encontrar es la alegría. Pero también nos habla de la categoría de las emociones desagradables, donde se habla de que hay tres, y estas tres vienen a ser los colores primarios de las emociones desagradables, donde está la ira, donde está el temor y donde está la tristeza. Y quisiéramos dar unos ejemplos de cada una de estas y cómo operan, pero cómo nosotros podemos traer el orden y el control y el gobierno a cada una de estas. No sé, Pastor Rubén, si usted puede darnos un ejemplo de una de estas. Por ejemplo, hablemos de una de las emociones más comunes, que es el miedo. El miedo se centra en un pensamiento central. O sea, se sostiene en una creencia que nos dice algo malo puede pasar y no soy capaz de enfrentar esa situación o eso malo que puede pasar. Entonces, una de las cosas que hace el miedo es que genera una conducta, genera una emoción a la raíz del pensamiento, no voy a poder enfrentar lo que viene. Entonces, muchas personas hoy, por ejemplo, miramos situaciones que pudieran estar atemorizadas por alguna circunstancia en su vida, por ejemplo, con situaciones de salud, con situaciones en su cuerpo, y muchas veces toman esa condición de salud bajo un espíritu de temor, bajo una emoción del temor. Y esa emoción lo que está dictando es, no lo voy a superar, me voy a morir, no voy a poder ver realizados los planes de Dios en mi vida. Y en vez de enfrentar la circunstancia en el amor, en el perfecto amor que echa fuera todo el temor, terminamos escondiéndonos, terminamos haciendo como hizo Adán. Dice que Adán tuvo temor y se escondió y terminamos no enfrentando la circunstancia. Entonces, muchas veces, ¿cómo yo puedo salir del temor? ¿Cómo yo puedo salir de ese pensamiento que se arraiga, que dice no lo vas a lograr, no vas a poder, vas a fracasar? Yo necesito traer el pensamiento de Dios que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay mi fuerza, no hay mi capacidad, hay circunstancias. Una de las cosas que necesitamos entender es que hay circunstancias que salen de nuestro alcance, de nuestras capacidades, pero cuando introducimos a Dios, nuestras capacidades son fortalecidas. Entonces yo cambio mi manera de pensar y bajo ese nuevo pensamiento yo comienzo a exponer eso que pudiera estar trayendo miedo o trayendo una condición de cautividad. El miedo es una futurización, porque tiene que ver con algo que va a pasar. Que creo que va a pasar. Que creo que va a pasar, o sea, no ha acontecido. Entonces ahí es donde es importante, como usted decía, hay probabilidades que eso que yo creo pase, pero entonces es ahí donde en el presente yo vengo al Señor y digo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y saber que Dios tiene el control de las cosas. Por eso también en Josué él dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, que el temor no puede gobernarnos a nosotros. O sea, puede venir el temor, lo podemos sentir, pero entonces ahí es donde venimos y vamos a la fuente original, al amor, a Cristo, y ahora nos posicionamos desde ese lugar y decimos, aunque yo pueda estar experimentando temor, yo voy a ser valiente. Porque valentía no es ausencia de temor, sino que valentía es, a pesar de tener temor, yo decido avanzar. Y lo más maravilloso para nosotros es que sabemos que tenemos a Cristo con nosotros, que la promesa es que Él nos va a acompañar cada uno de los días de nuestra vida y al final Él nos va a dar la victoria. Yo me acuerdo que yo aprendí a manejar en el año 1995, fue cuando obtuve mi primer vehículo heredado de mi papá, pero antes de comenzarlo a usar, pues tenía que aprender a manejar, y yo me acuerdo que la persona que me enseñó, una de las cosas que yo le dije en esa vez fue, yo no quiero manejar en las calles porque voy a chocar. Entonces me decía esta persona, me acuerdo que era una persona de origen argentino, me decía, si siempre pensás que vas a chocar, nunca vas a manejar. Ahora, ¿hay probabilidades que uno choque? Hay probabilidades, pero ¿cuánto de esas probabilidades son una realidad en nuestra vida? Muy poca. Entonces, muchas veces es importante ver cómo el temor al final nos puede paralizar en muchas cosas que podemos hacer en las manos de Dios. Yo creo que hay que diferenciar dentro de la operación del temor
Una operación que ministra desde un ámbito espiritual y la reacción natural que nuestro ser tiene al temor. Por ejemplo, un Rottweiler, cuando vas pasando por un portón y vas caminando normal y de pronto se tira el portón y te asusta, ¿verdad? Es una reacción. El mismo Rottweiler ahora sin portón. Y vas pasando y se sale y te persigue. Es natural que tengas temor. Es natural que tengas miedo. Es más, en ese momento el miedo produce una reacción en el interior que te faculta para tener más velocidad, más fuerza para poder salvaguardar tu vida. Luego de esa situación, pues yo creo que vas a estar mucho más precavido cuando pases por un lugar porque vas a tener miedo que te vuelva a pasar. Es una reacción natural. Pero 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Lo necesario para poder dominar los escenarios emocionales, Dios nos lo impartió a nuestra vida. Nos dio el poder para hacerlo, nos dio su amor y nos dio el dominio propio para que nosotros tengamos control de los sistemas emocionales. Sin embargo, el temor se manifiesta muy fuerte en este tiempo y nosotros la única manera que tenemos de poder trabajar esto en nuestro interior es a través de la fe en lo que Dios ha dicho de nosotros. Porque por fe heredo las promesas y por fe activo lo que es la palabra en mi vida. Entonces, el temor no debiera ser parte de mi vida porque no es algo que provenga de Dios. Lo dice claramente 2 Timoteo 1:7. El temor no proviene de Dios. Entonces, lo que no es de Dios no debiera estar en mi vida. Es algo que yo tengo que expulsar y rechazar con un entendimiento, con una fe. Y entender que hay manifestaciones diferentes. Hay manifestaciones naturales de mi cuerpo ante un acecho, ante un peligro, que son naturales, pero también hay formas de pensamiento, hay formas, ministraciones espirituales que de alguna manera pudieran introducirme en un ámbito donde me congelo, donde no expreso lo que Dios quiere hacer conmigo y entonces tengo que aprender a discernir cuándo es una cosa, cuándo es otra cosa. Hay que discernir naturalmente y hay que discernir espiritualmente para tener un entendimiento completo del acontecimiento y así mismo poderlo manejar. O sea, a las personas decirles solo que oren no les ayuda. Es buena una metodología, analizar la fuente, por qué se está sintiendo así. Hay que ver la raíz y poderla tratar a la luz de la palabra, pero también es bueno algunas técnicas de entendimiento del acontecimiento para que vean que no son una realidad en su vida y que está seguro. Este tema de las emociones es un tema muy especial, es un tema que nos permite empezar a vernos hacia el interior, ver hacia atrás cómo nos hemos estado comportando y lo mejor de todo es que genera como una expectativa de lo nuevo que Dios quiere hacer en esta área. Porque cuando empezamos a hablar de las emociones, unos cuantos programas atrás decíamos que las emociones es la forma como nos estamos relacionando con las personas. Porque los pensamientos están en nuestro interior, los pensamientos los conocemos nosotros y el Señor. Pero las emociones tienen que ver ya con las relaciones, es decir, como yo reaccione, las personas se van a conectar conmigo. Y estamos hablando ahorita del temor, pero también quisiéramos profundizar sobre la ira, quisiéramos profundizar sobre la tristeza. Pero para esto queremos invitarle a que nos acompañe en los siguientes programas, que esté con nosotros y que juntos podamos compartir y nos podamos introducir en este tiempo tan especial que creemos que Dios nos está permitiendo ver para empezar a hacer algunos ajustes que nos permitan tener una plataforma de bendición para nuestra vida, pero también para nuestra familia. Les agradecemos por estar con nosotros y les invitamos una vez más a que nos sigan acompañando en los siguientes programas. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.